Abordamos ahora una actualización de los proyectos de H2 Verde en Uruguay. Invito a subir y tomar asiento a los disertantes que van a participar de la misma: Griselda Castañino, ENERTRAG; Santiago Ferro, ANCAP; María José González, Cairós; Pablo Montes Goitía, GIF; y modera Ignacio Morga, de la Asociación Uruguaya de Hidrógeno y también directivo de AUDER. Bueno, agradecerles a Pablo, a María José, a Griselda y a Santiago, que nos van a hacer una actualización de en qué están los proyectos de hidrógeno que están en desarrollo en el Uruguay. Vamos a comenzar con Griselda de ENERTRAG. Griselda es ingeniera civil, con perfil hidráulico ambiental, es gerente del proyecto Tambor para ENERTRAG y responsable de agua y ambiente de ENERTRAG para LATAM. Bueno, voy agradeciendo entonces la posibilidad de estar acá. Un saludo para todos. Bueno, les voy a presentar el proyecto Tambor y acá están los puntos principales. Primero voy a hablar de ENERTRAG, que es la empresa que lidera este proyecto. Luego voy a hacer una descripción, voy a hablar del uso del agua en el proyecto Tambor, algunos aspectos del estudio de impacto ambiental presentado y los beneficios que nosotros identificamos, los principales en el área de influencia. ENERTRAG es una empresa alemana que tiene su sede en el norte de Alemania, en la zona de Dauertal. Tiene más de 1.200 empleados actualmente. Tiene una capacidad de energía propia de 900 megawatts montada y tiene una capacidad de gestión de 6.6 gigawatts. Está expandida en otros países de Europa, de Asia, África y en Uruguay. Tiene su sede para América Latina en Montevideo. Un detalle de ENERTRAG es que es pionera en la operación de un electrolizador que funciona con energías renovables y por lo tanto produce hidrógeno verde, que parte lo dispensa a través de hidrolineras y parte lo inyecta a la red de gas natural. El proyecto Tambor se desarrolla en 3 sitios. El sitio 1 es el que se encuentra localizado a 3 kilómetros de la localidad de Tambores. El sitio 2 es el que se localiza en Rivera, donde se toma el CO2 biogénico. Y el sitio 3 es en el puerto de Montevideo, donde se instalan los depósitos para el almacenamiento de metanol para después ser exportado. Los ejes logísticos son la ruta 5, la ruta 26. Eso es para el transporte durante la operación del CO2 desde su captura en Rivera hasta la planta localizada en Tambores. Y luego el tren, la vía férrea desde su tramo que va desde Tambores hasta Paso de los Toros y luego el tren central hasta Montevideo. El proyecto abarca toda la cadena de valor. Entonces, en el sitio 1, ustedes ven que tenemos los parques de renovables proyectados de eólica y solar. También se encuentra el sitio industrial donde se produce el hidrógeno verde y después el metanol. Y en el sitio 2 tenemos la captura de carbono de una emisión existente de un aserradero, DANC. Y en el sitio número 3, en el puerto de Montevideo, tenemos los depósitos de metanol proyectados. Aquí ustedes tienen los principales componentes técnicos. Estamos hablando de una instalación de 194 megawatts de eólica y 188 de energía solar. Existe una interconexión prevista con la red eléctrica. Por allí nosotros tenemos, que se está en construcción, una línea de 500 kV. Luego tenemos la planta de hidrógeno que permite a través de un electrolizador de 140 megas la producción de 16.000 toneladas anuales de hidrógeno, 16.200, y finalmente tomamos una captura de CO2 de 125.000 toneladas anuales desde DANC que son transportadas hasta el sitio 1, hasta el sitio Tambor, y de allí se sintetizan 84.000 toneladas anuales de metanol. Esta es la planta. Ustedes ahí lo que ven en gris resaltado son todos los terrenos que están involucrados en este proyecto. Los que son los simbolitos azules vendrían a representar los 33 aerogeneradores que están proyectados. El área naranja es el área solar y el área verde son 100 hectáreas
donde en 15 hectáreas estaríamos ocupando y desarrollando el sitio industrial. Luego ven que hay indicado ahí abajo un embalse que es el que se estaría construyendo para suministrar el agua al proyecto Tambor. Ese embalse hay que construirlo, pero tenemos uno arriba que de llegar a un acuerdo de gestión podría llegar a ser también considerado. Entonces, estamos hablando que el suministro de agua para el proyecto Tambor es superficial. Luego tenemos identificado unas zonas, ahí que ustedes ven un turquesa rayado, es una zona donde es una posible localización de perforaciones que eventualmente serían consideradas solo para casos de contingencias y todavía está bajo análisis si efectivamente va a ser así, la necesidad de contar con ellos. Bueno, acá tienen un planito muy básico. Ustedes lo que ven ahí arriba es, arriba a la izquierda, ven lo que es la descarga del CO2, que el CO2 viene líquido desde Rivera. Ahí se almacena, luego tenemos en la parte de abajo, en azul, tenemos todo lo que es la parte de manejos de agua, ahí es donde se realiza un primer proceso de clarificación, luego se hace un proceso por ósmosis inversa para tener la calidad ultra pura que se requiere para la producción de hidrógeno verde. Luego más abajo en amarillo ven que son 14 módulos de electrolizadores. Luego más arriba tenemos un área de almacenamiento de hidrógeno y arriba a la derecha tenemos lo que es todo el área de manejo de metanol, que es donde se sintetiza a partir del CO2 que es regasificado y del agua, del hidrógeno verde que producimos ahí mismo. Luego la salida del metanol es a través de trenes. Se cargan simultáneamente de a 6 vagones y tenemos también ahí, como ven, una extensión de lo que sería la vía férrea, una interconexión que ingresa dentro del predio del sitio industrial y también hay una extensión de lo que es la caminería justamente para el tránsito de camiones. Bueno, acá les dejo algunas imágenes, algunos renders para hacerse una idea de cómo estamos pensando esta planta. Distintas vistas. Este es el punto más cercano de la caminería perimetral de la zona, es lo que estaríamos viendo. Y bueno, acá una iluminación nocturna. Bueno, acá los principales parámetros de diseño son un electrolizador de 140 megas, bueno, ahí lo tienen un poco como son los números que nos permiten fijar un poco la idea de las dimensiones del proyecto Tambor. En cuanto al uso del agua. Para definir la fuente de agua y para hacer un uso sostenible, lo que se hizo fue, se estudió la disponibilidad de agua superficial y subterránea. En cuanto a agua superficial, como ven acá en la imagen de la izquierda, contamos con 30 sitios donde se podrían construir embalses que satisfacen 100% la demanda del proyecto Tambor. Nosotros analizamos esos y seleccionamos uno que fue el que yo le mostré en la imagen anterior. En cuanto al agua subterránea, también hicimos una serie de estudios donde usamos toda la batería disponible de cartografía, perforaciones existentes, tomamos parámetros hidroquímicos, obviamente parámetros físicos, y toda una cantidad de baterías de prospección geofísica y otros estudios indirectos que permiten justamente llegar y llegar a obtener un modelo de cómo es el subsuelo y cómo es que se distribuye el agua subterránea en la zona. Acá lo que yo les muestro es el corte de un modelo. Ahí arriba ustedes ven en verde, están viendo todo lo que sería la zona de basaltos aflorante, es decir, a nivel de superficie, y en celeste, en la imagen de arriba, ustedes ven toda esa zona donde uno ve en superficie las areniscas del Guaraní. Lo que vemos acá abajo es un corte que sería suroeste-noreste, donde lo que tenemos que destacar es que a la altura de Tambores tenemos aproximadamente 300 metros de basalto y luego recién se llega a lo que es el acuífero Guaraní, en las areniscas. Esas mismas areniscas en realidad están a nivel de superficie a 10 kilómetros de Tambores. En realidad nosotros no estamos pensando en hacer ninguna perforación infrabasáltica para el proyecto y el abastecimiento de agua para nuestro caso va a ser superficial. Esto lo definimos obviamente después
de realizar un estudio de distintos escenarios donde combinábamos las posibles fuentes, ¿no? Las posibles fuentes eran superficiales, subterráneas, en basalto o en el acuífero guaraní, infrabasáltico o a nivel de superficie. Bueno, y finalmente, esto lo que les decía es la selección de cómo es que va a ser el suministro de agua para el proyecto. Estamos hablando de una represa superficial a construir. Bueno, con respecto al estudio de impacto ambiental, nosotros hicimos el estudio con estudio de ingeniería ambiental y todos estos son los aspectos o los distintos temas donde se identifican los aspectos ambientales a ser analizados, ¿no? Entonces pasamos por un enfoque de paisaje, patrimonio, relevamientos en campo, de biodiversidad, uso del agua, bueno, y todo lo que ustedes están viendo ahí. Acá lo que voy a destacar es que también este marco se hizo del estudio de impacto social, que ya fue terminado, se desarrolló durante varios meses, se tuvo una fuerte interacción con la comunidad y bueno, se trabajó en distintos grupos y finalmente ya se tienen los resultados y serán incorporados justamente en este impacto ambiental. Bueno, ¿cuáles son los beneficios que identificamos los principales? Y bueno, básicamente va por la creación de empleos, que son directos e indirectos, nuevos emprendimientos, que hay un desarrollo, un fomento al desarrollo económico local y también hay un tema de formación y generación de capacidades locales que creemos que va a ser de gran contribución este proyecto y todo lo que se puedan generar. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias, Griselda. Quería aprovechar de hacerte una primera consulta. En este proyecto el tema del agua ha sido bastante, digamos, de alguna forma conversado en la sociedad. Ha generado algún tipo de rechazo o de manifestación en contra, sobre todo por el uso del agua subterránea. En todo este tiempo han ido evolucionando en el desarrollo del proyecto, incorporando lo que es la captación de agua superficial. Quería preguntarte un poco a nivel de proceso si han podido avanzar en la cuantificación real del uso, si con el desarrollo de la ingeniería básica, ingeniería ejecutiva, cómo están frente a la cantidad de agua necesaria para la operación de este proyecto. Sí, bueno, ahora sí. Ahora sí, me toca. Sí, efectivamente, gracias Ignacio por la pregunta del tema de agua. Creo que es importante dejarlo claro. Nosotros hemos avanzado con estudios básicos y bueno, ahí lo que hemos identificado que el mayor consumo se da durante la producción de hidrógeno verde y metanol, pero sobre todo lo que es los sistemas de enfriamiento, ¿no? Entonces hay algunos que son muy intensivos en agua y bueno, nosotros estuvimos analizando las distintas posibilidades. Hay una limitante climática, ¿no? De condiciones ambientes que hace que sea posible usar una tecnología u otra. Entonces, finalmente llegamos a tener un consumo, una utilización de 660 metros cúbicos por día de agua. En realidad, aprovecho para aclarar que nosotros en el estudio de impacto ambiental presentamos también un estudio de disponibilidad que va desde 680 metros cúbicos por día a 4.400. Y eso fue justamente porque cuando se desarrolló este estudio de disponibilidad, estaba en paralelo en análisis todas estas alternativas de enfriamiento, ¿no? Entonces, la verdad que tuvimos que tener eso en cuenta y por eso nos tomamos una banda muy ancha. Pero la realidad es que lo más importante de todo este estudio es que lo que arrojó es que tenemos muchas alternativas y cualquiera de ellas son suficientes para poder suministrar el agua, ¿no? Ahí les mostraba que tenemos identificado 30 lugares donde podemos hacer embalses con pequeñas cuencas que darían un abastecimiento suficiente para lo que es la demanda. Muchas gracias. Gracias. Vamos a continuar con Santiago Ferro, de ANCAP. Santiago es ingeniero químico por la UDELAR. Tiene una maestría en Ingeniería en Petróleos en la Universidad de Texas y un MBA en la Universidad de Ord. Santiago es gerente de Transición Energética en ANCAP y está a cargo de las unidades de negocio de exploración, producción, hidrógeno y bioenergías. Cuando quieras, Santiago. Bueno, muy bien. Buenas tardes. Muchas gracias a UDER por invitarnos a hacer esta presentación y compartir con ustedes
iniciativas de hidrógeno que ANCAP está llevando adelante. Arrancamos con un viejo conocido, la matriz energética global, ¿tá? Donde vemos que hay una participación de más del 80% de combustibles fósiles, ¿tá? Y en los escenarios que hacen los distintos analistas que recopila el World Energy Council, vemos que en cualquiera de esos escenarios sigue habiendo participación de petróleo y gas en un componente importante dentro de la matriz a 2050. Entonces, esto nos lleva como a ese enfoque de decir, bueno, no veamos el tema de la energía como una cosa o la otra, no es renovables versus fósiles, sino que por bastante tiempo más subrayamos el y. Son ambos que tienen que coexistir por bastante tiempo más. La transición energética está siendo más complicada de lo que estimábamos. Este año 2024 tuvo la buena noticia de niveles récord de producción de energía eólica y solar, pero también niveles récord de consumo de petróleo y carbón, ¿tá? O sea, lo que se viene dando a nivel global es una adición energética. Los renovables están agregando sobre esa base de consumo de energéticos fósiles que se demandan. Y es bastante en línea con lo que ha pasado a nivel de la historia de la humanidad. O sea, cuando el carbón sustituyó a la leña, se agregó a la leña, pero seguimos consumiendo leña. Y cuando el petróleo sustituyó al carbón como el principal energético, igual seguimos consumiendo carbón y en términos absolutos, como vemos, este año pasado se consumió récord de carbón en términos absolutos. Entonces, se va desplazando los porcentajes relativos de los distintos energéticos, pero en valores de consumo, ninguna fuente de energía ha disminuido en la historia de la humanidad. Entonces, estamos viendo que la transición está siendo más compleja, costosa, difícil y más lento de lo anticipado, de las expectativas que muchos se habían generado. Y otro elemento importante a destacar es que es algo multidimensional, o sea, no es lo mismo, hablamos de la transición energética, pero no es lo mismo que va a suceder acá en Uruguay que en el mundo desarrollado, que en África o en, no sé, otros países, dependiendo de la disponibilidad de recursos naturales que haya, la capacidad de inversión, etc. Entonces, se va a dar a distintos ritmos con la incorporación de distintas tecnologías. Entonces, un poco como gerente de transición energética doy fe que capaz que el nombre transición no es demasiado feliz y genera un poco esa expectativa que le decíamos de un cambio de un día para el otro. Bueno, dejemos de usar fósiles, pasemos a usar renovables como si fuera sumamente sencillo. Entonces, como que la narrativa está cambiando un poco y se está hablando de adición energética y que es en definitiva lo que se está dando, ¿no? O sea, reiteramos que eso, se van sumando los renovables a los combustibles fósiles que sustentan más del 80% de nuestro consumo de energía. Y en Uruguay, que estamos súper orgullosos de que nuestra matriz eléctrica es prácticamente 100% renovable y se destacó muchísimo hoy y ha permitido conseguir inversiones y ser destacados a nivel global, tenemos la realidad que el consumo de petróleo no ha bajado. Y vemos acá la participación de la eólica y la solar, muy parecido a ese concepto que les veníamos diciendo, o sea, se agregan a el consumo de fósil, en ese caso el petróleo no disminuye, le agrego los renovables por arriba para justamente satisfacer esa nueva demanda.
con el impacto económico que eso tiene y veíamos hoy más temprano en la mañana. Por lo tanto, en ese contexto de fósiles y renovables es que estamos impulsando todos estos proyectos a nivel de transición energética en ANCAP, con la exploración de hidrocarburos y la descarbonización de las operaciones actuales, pero la producción de todos estos combustibles sustentables, biocombustibles o derivados del hidrógeno verde, que ahora les paso a detallar. Si arrancamos con de biocombustibles, que es la producción de HBO o SAF, como se mencionaba hoy en la mañana por parte de la presidenta de ANCAP, es un proyecto que combina las capacidades del grupo ANCAP, porque interviene ALUR y ANCAP en sí mismo. Es un proyecto, o sea, la demanda de SAF y HBO viene impulsada básicamente por regulaciones más exigentes en cuanto a mezcla de SAF en el combustible de aviación que se está imponiendo sobre todo en Europa y en América del Norte, también otros países como Brasil y Australia. Y también un mercado establecido de diésel renovable. Entonces, esas regulaciones son las que están impulsando la demanda de estos combustibles. Como les mencionaba, ALUR participa básicamente en la certificación de materias primas de origen biológico y en el pretratamiento de esos aceites que son tratados en una nueva unidad que se va a hacer en la refinería. Por lo tanto, es como mencionamos, como el primer paso a la transformación de la refinería en una biorefinería. La refinería tiene hidrógeno excedente y con una capacidad de producción de 150.000 toneladas por año, además de los servicios industriales que aporta a esa nueva unidad, se estarían produciendo HBO y SAF para los mercados de Europa y América del Norte que mencionábamos. Entonces, hoy día estamos en la búsqueda de aliados estratégicos para esos 3 eslabones de la cadena de valor, o sea, en la originación de materia prima, el pretratamiento y la búsqueda de off-taker para la comercialización de estos biocombustibles. Y, perdón, o sea, hoy día el hidrógeno de la refinería es generado en el proceso de cracking, o sea, se utiliza como combustible de la refinería, pero fácilmente en el futuro puede ser sustituido por hidrógeno verde, reduciendo aún más la huella de carbono de estos combustibles que ya representan un 65% de disminución de la intensidad de carbono respecto al diésel, pero podría reducirla aún más. Entonces, como mencionaba, hoy día este proyecto está en la búsqueda de socios estratégicos y en el análisis de decisión en la que también están participando otras instituciones del Estado como la OPP y el Ministerio. Hidrógeno verde offshore. No dejamos de visualizar que quizás en 2040 podamos tener una imagen así en nuestro mar territorial, con parques eólicos en el mar y producción de hidrógeno verde en plataformas offshore para hidrógeno verde o derivados que carguen directamente tanqueros para exportar nuestra energía eólica a través de ese vector. Tenemos excelentes vientos en el mar, tenemos una plataforma continental sumamente amplia que nos permite utilizar aerogeneradores fijos al lecho marino, pero a una distancia suficientemente importante de la costa, de forma tal que no se verían desde la playa, que es una de las preocupaciones. Y entonces ANCAP ha definido
ha propuesto 4 áreas para justamente salir a buscar la inversión privada en este tipo de conceptos. En una etapa primero de evaluación del potencial y si la evaluación es positiva, ahí sí comprometer el desarrollo. Ahora, son proyectos de gran escala y a largo plazo, pero para que esto pueda cristalizar en 2040, hay que salir a buscar a esas empresas en estos años para justamente tener varios años de evaluación del potencial. El modelo de negocio y el modelo de contrato ya está propuesto, está definido. Estamos a la espera de la aprobación del Ministerio para poder salir adelante con esto. E-Fuels, tenemos acá a GIF y a Enertrag, así que no me voy a detener. Simplemente Alur ha puesto a disposición de estas empresas el CO2 biogénico que genera en su proceso de producción de biocombustibles para que estas empresas, combinándolo con hidrógeno verde, produzcan e-fuels. Conversamos hoy de mañana también mencionó la presidenta de ANCAP, de este piloto de producción de hidrógeno para abastecer camiones de celda de combustible. Estamos trabajando en la prefactibilidad de ese proyecto con el estudio de distintas alternativas de configuración del modelo de proyecto y de operación y de negocio, llamémosle. Visualizamos que puede estar en la planta de Capurro, donde se daría la producción por electrólisis. Estamos hablando acá de hidrógeno verde, aproximadamente 1,25 megawatts de electrólisis, producción a 350 bar, para abastecer unos pocos camiones de la flota interna de ANCAP, que en función de la autonomía van a utilizarse en transporte pesado de mediana distancia. No descartamos que una segunda etapa de ese proyecto pueda ser establecer una estación de recarga en Paysandú, de forma tal de generar ese ida y vuelta a ese destino, y también creemos que puede complementarse muy bien con el proyecto de Kairos para tener también como un punto de carga en Montevideo. Es una inversión bastante menor, entre 8 o 10 millones de dólares, y el inicio de la operación lo estamos previendo para el 2028, o sea, decisión de inversión a fin de este año, principio del año que viene, implementación y puesta en marcha en unos pocos años. Y por último, el hidrógeno natural, que no es hidrógeno verde, pero si estamos apuntando al hidrógeno para descarbonizar, es importante también ver cualquier fuente de hidrógeno, y en nuestro subsuelo puede haberse generado hidrógeno por alguno de estos mecanismos como la radiólisis, la serpentinización, y hemos identificado zonas en las cuales hay potencial para explorarlo. Es un mineral clase 1 o un energético que está en el subsuelo, por lo tanto, por el Código de Minería le compete a ANCAP su exploración y explotación, y vamos a darle un enfoque análogo a la exploración y producción de hidrocarburos. Entonces, estamos definiendo justamente bases y modelo de contrato para salir a hacer una ronda buscando la inversión privada en el año que viene, idealmente. Nada, para terminar, simplemente el concepto que venimos machacando, digamos, en todas estas presentaciones, que bueno, como ANCAP tenemos la obligación de proveer los combustibles que consumimos como sociedad hoy día, y también, además, en paralelo, estamos justamente liderando el desarrollo de los combustibles sustentables que se van a demandar cada vez más y más en los próximos años. Muchas gracias. Muchas gracias, Santiago. Aprovecho a hacerte una pregunta.
vinculado un poco a lo que contabas sobre la exploración de hidrocarburos. Es un tema que ANCAP viene desarrollándose en muchos años, con ciertos vaivenes. En los últimos meses se ha retomado con más fuerza. Y quería preguntarte un poco si nos podías contar en qué están esos proyectos de exploración, más allá de lo que hemos visto en la prensa. Tal vez nos podrías contar un poco. Bien. Tenemos, o sea, hoy mencionaba la presidenta de ANCAP, es algo que se inició en 2007 como parte de la política energética, y si bien hay momentos que toma más notoriedad o menos, digamos, a nivel de prensa, es un proceso continuo que desde ANCAP no ha disminuido, digamos, su intensidad nunca desde 2007. Hoy día lo que tenemos son 7 contratos firmados que están ejecutando sus operaciones, la mayoría con información ya existente. Ahora se está planificando la adquisición sísmica y la ejecución de un pozo exploratorio sujeto a las autorizaciones ambientales correspondientes. Ese es como el estatus hoy día. Ahora, reitero, lo vemos como algo que de ninguna forma puede, digamos, hacer que ANCAP retroceda en su ambición de liderar la producción o el desarrollo de esos combustibles sustentables, sino que incluso lo vemos como algo que puede potenciarlo o apalancarlo. Muchos de estos desarrollos están limitados por la capacidad financiera que tiene ANCAP o el país, y bueno, y una eventual producción petrolera podría justamente generar esos recursos financieros para impulsar mucho más rápido este tipo de proyectos. Bien, muchas gracias, Santiago. Ahora es el turno de María José González. María José es ingeniera civil de orientación hidráulica ambiental, con una maestría en ingeniería ambiental, y en los últimos años, como muchos la conocen, ha dirigido el programa de hidrógeno para el Ministerio de Industria, Energía y Minería durante la administración anterior. Actualmente se desempeña como directora del proyecto Kairos, que nos va a contar cómo viene. Muchas gracias, Ignacio. Buenas tardes a todos. Un placer estar acá nuevamente. Felicitar especialmente al equipo AUDER, que insiste en este 11º Congreso. Yo creo que ya todos lo estamos esperando, no solo por la calidad, por animarse a innovar, a ser creativos año a año, sino por la posibilidad de encontrarnos y vernos y tomarnos un café. Así que felicito por eso, felicito por este panel que es paritario también. Saludo a las chicas de AUME que andan por ahí. Y bueno, y ahora sí, acá estoy para poder contarles un poquito en qué anda el proyecto Kairos. Este proyecto se viene presentando en estos eventos, así que para algunos capaz que es nuevo, para otros un poco más conocido, pero lo que es interesante es que es un proyecto que viene avanzando. Y se está ejecutando, está ya en construcción parte del proyecto, ya estamos comprando los equipos, ya se está en proceso, y es lo que le queremos venir a contar. Entonces, primero repaso la ubicación. Está ubicado en el departamento de Fraiventos. El inversor es el Grupo Santander. Con cliente va a ser hidrógeno producido para camiones que van a llevar carga forestal para la empresa Montes del Plata. El operador va a ser justamente Kairos, que es el EPC y además el operador de la planta, que ahora les contamos un poquito más de Kairos. Y se sigue manteniendo la fecha de inicio para el segundo semestre del 2026. Está todo encaminado para seguir por ahí. Esperamos, por supuesto, que genere un ahorro de emisiones, que es el objetivo final de por qué estamos haciendo este tipo de proyectos. Solo ahí rapidito para que vean dónde está ubicado. Allá está Fraiventos, ¿no? Allá está la planta de UPM, y acá, cerca del Parador La Víbora, para los que lo conocen, es donde está ubicado los 3 padrones correspondientes al proyecto Kairos. Kairos es un consorcio, las empresas que conforman es un consorcio de empresas nacionales. Está Fidocar, que representa a Hyundai y va a poder aportarnos los camiones a fuel cell, o sea, camiones eléctricos que van a funcionar con hidrógeno.
Frailó, que es responsable de la logística, hoy es uno de los principales operadores de logística forestal y otros elementos en el país y va a estar responsable del transporte cuando esté operando. Y Ventus, que ya lo conocen también, empresa de energía conocida a nivel nacional, que también está parte de grandes las tareas del EPC solar y otras actividades del proyecto. Esta foto, que al principio me chocó un poco, pero en verdad, ¿por qué la traemos acá? Porque queremos contarle primero que es un trabajo en equipo. Como verán, hay 3 empresas, pero dentro de esas empresas hay un montón de gente trabajando. Tuvimos un cambio últimamente en la dirección y se decidió poder buscar un formato que nos permitiera continuar, y por eso les quiero presentar a Juan Andrés Chic, que está ahí nomás, en la quinta fila. Juntos estamos dirigiendo el proyecto, queríamos presentarles a eso. Y después ahora al final les voy a mostrar un videito que está también Pablo Santiesteban, que es el jefe de obra, está en la planta, que nos va a contar un poquito más de allá, que además lo lindo es que es de Fray Bentos, es local y estamos trabajando, impulsando en contratar gente también de la zona lo más que podamos. ¿En qué consiste el proyecto? Tiene 4 elementos, una planta solar, este es un render obviamente, ahora les muestro imágenes reales y vamos a ver el videito más real. Acá está la planta del 1, la planta solar, que ya está bastante avanzada, ya tiene un 25% de paneles instalados, casi un 100% de las incas, ahora lo vamos a ver. Después viene la planta, el electrolizador, el punto 2, como ven son unos contenedores donde se produce el hidrógeno. El punto, lo que está todo atrás, el 3, no es solo la hidrolinera, sino es el HRS, es una estación de refuel de combustible, pero lo que hay atrás es una serie de compresores y enfriamientos que justamente van comprimiendo el hidrógeno para poder cargar los camiones. Ahora vemos un poquito más. Y, por supuesto, los camiones, que es el transporte pesado. Así que más o menos así es como se va a ver cuando esté operativo. La producción de hidrógeno son más o menos 77, 76 toneladas por año. Estamos hablando de un electrolizador PEN de 2 megawatts, y en principio está planificado para que opere 7 horas por día. Puede eventualmente a futuro, en función que aprendamos, que se desarrolle, que el proyecto vaya generando también todo su conocimiento, poder operar de distintas maneras. Pero eso es así tal cual está hoy pensado. La hidrolinera, la HRS, que aquello lo provee, el electrolizador lo provee Cummins, que se llama Acelera, la parte que está con electrolizadores. Air Liquide, lo que es la hidrolinera y la integración también de la planta. Tiene 2 compresores, el hidrógeno sale electrolizador a 30 bar, se comprime a 300 y después tiene una nueva 350 en verdad y se vuelve a comprimir a 900 para cargar los camiones a 700. La carga es por diferencia de presiones. Es como todos los gases, pero el hidrógeno además tiene sus particularidades. Cuando se comprime obviamente libera calor y necesita proceso de enfriamiento, por lo cual lo que hay detrás de ese equipo de hidrolinera, que parece un surtidor como si fuera de combustible tradicional, son todos estos procesos de compresión y demás. Se espera que cargue más o menos en 25 o 20 minutos los camiones y, bueno, y va a tener su dispensador, tal cual les contaba. Estos son los camiones que son de la última generación de la empresa Hyundai, el modelo X100, que, bueno, que como les decía, carga 700 bar de presión y, bueno, cumple con toda la normativa. De hecho, ya los tienen operando en Suiza y en algunos otros lados. Son camiones que ya están operativos en otros lados del mundo. Esto es del 23 de julio, esta foto. Estos son los paneles solares. Como ven, lo que se hablaba, casi el 25% ya está construido. Estos son los 2 padrones y el padrón que allá está cercado es donde va a estar la electrolinera y la producción de hidrógeno, digamos, ¿no? Así que esto es como viene avanzando la planta. Venimos trabajando fuerte también con los proveedores, ¿no? Sobre todo los equipos principales. Es todo un desafío también aprender a manejar otra cosa que sea en lo que es planta solar. Uruguay tiene mucha experiencia, el equipo que está trabajando atrás de esto tiene muchísima experiencia y se nota en lo que es toda la nueva parte de electrolizadores y electrolinera. Estoy con hidrolinera, ahí estamos haciendo varios aprendizajes que con el tiempo seguramente podremos compartir, que son bien interesantes para el futuro desarrollo del hidrógeno en Uruguay y ojalá que en la región. Para terminar, queríamos dejarles un videíto para que lo puedan ver en vivo y más justamente contado por quienes están también ahí en planta. Así que les pido que me pongan el video de Juan Pablo relatando. En este lugar, a pocos kilómetros de Fray Bentos, estamos construyendo el primer proyecto de hidrógeno verde del Uruguay. El término hidrógeno verde hace alusión a que en todo el proceso se utilizan únicamente energías provenientes de fuentes renovables.
Actualmente nos encontramos en la construcción del parque solar fotovoltaico, que es el encargado de generar toda la energía eléctrica que luego utilizará la planta de hidrógeno. Toda esta tecnología evoluciona de forma constante y desde el diseño del proyecto se ha optado por soluciones de última generación. En este caso, los paneles utilizados son bifaciales, reciben luz solar en ambas caras, aumentando el rendimiento sin necesidad de ocupar mayor espacio. Las estructuras que sostienen los paneles se hincan directamente en el terreno sin necesidad de hormigón u otro tipo de fundación. Es una técnica limpia, rápida y precisa que reduce el impacto ambiental a su vez que acelera los tiempos de obra. La planta de hidrógeno proyectada es de pequeña escala, pensada como un proyecto piloto. Su objetivo principal es generar la primera experiencia operativa en el país con una producción limitada que permitirá abastecer una flota inicial de 6 camiones. El uso del agua es muy reducido y lo más importante es que no genera impacto ambiental. El agua utilizada en la producción de hidrógeno se libera nuevamente al ambiente durante el funcionamiento de los camiones, cerrando el ciclo sin alterar el equilibrio natural. La síntesis de este proyecto es la transformación del agua y la energía del sol en movimiento. El gran objetivo es comenzar la descarbonización del transporte carretero y promover un modelo más limpio y sostenible. Bueno, entonces, ahí ven, esto ya está sucediendo, ya estamos empezando ahora nomás con el movimiento de suelo del nuevo padrón, ya tenemos todos los permisos de construcción, obviamente, para todas estas componentes. Contarles también que estamos trabajando localmente con los vecinos de la zona, pero también con los centros educativos. Tenemos un convenio firmado con la UTEC para poder potenciar los aprendizajes vinculados a este proyecto, así que en la medida que vayamos avanzados, esperemos el año que viene tener un video donde podamos mostrar también todos los demás componentes. Así que bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, María José, y aprovecho un poco a lo que estuviste explicando y alguna charla que tuve temprano con Juan. Decía, bueno, es muy fácil contarlo, pero después en la práctica surgen un montón de temas a resolver y de desafíos. Entonces quería a ver si nos podías contar un poco si tienen identificado cuáles han sido o cuáles son esos principales desafíos o trabas que se enfrentan al comenzar a implementar el proyecto. Impecable, gracias, Ignacio. A ver, sin duda, algunos son como previsibles y otros vamos aprendiendo, ¿no? Uno de los, probablemente hoy los más importantes es hacer ese seguimiento de los proveedores de los equipos principales, ¿no? A mí me gusta mucho compararlo con la planta solar, que el Uruguay ya tiene experiencia, en el cual sabemos exactamente dónde están los puntos de dolor, qué es lo que hay que controlar, qué es lo que se mide, qué se pide, qué se controla del proveedor, ¿no? Y en esto de electrolizadores, HRS, estaciones, tenemos asesores por suerte y gente que nos apoya, pero hay que ir trabajando también porque también este tamaño de electrolizador ya hay pocos, ya empiezan a ser más grandes, entonces los proveedores empiezan a ser más acotados, tienen demanda de estos productos. Entonces, nuestro proyecto es uno más, entre otros, que tiene que estar en la cola y en el abordaje de esto. Y eso es parte de lo que implica aprender también a asegurarse que lleguen en tiempo y forma estos proyectos. Asegurarse también, otro de los desafíos, es poder trabajar con nuestro sistema de autorizaciones y permisos en el país. Es un proyecto nuevo, entonces todos tenemos que aprender, también del lado de los organismos públicos, tanto departamentales como estatales. Y creo que es un desafío poder hacerlo en conjunto y de esa manera seguir avanzando. Por supuesto, pues hay tiempo de transporte, estos vienen equipos de todos lados del mundo, entonces los tiempos y la logística del traslado, ¿no? En el momento que llegan, el timing en que llegan es parte también de las cosas que tenemos que ir ajustando y vamos a ir como trabajando en esa línea. Muchas gracias, María José. Ahora es el turno de Pablo Montes. Pablo es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de la República, con un máster en Gestión y Política Ambiental por la Universidad de Bristol, Inglaterra. Pablo es un profesional con más de 20 años de experiencia en asuntos ambientales, tanto en el sector público o privado como en organismos internacionales.
Actualmente se encuentra radicado en Paysandú, siendo responsable de las áreas de ambiente y comunidades para la empresa HIF en Uruguay. Adelante, Pablo. Hola, buenas tardes. Voy a empezar para tranquilizarme un poco también un chiste. Ustedes se preguntarán si no estoy en la pesadilla de un biólogo. ¿Qué hace un biólogo en un congreso de energías renovables hablando del proyecto de HIF? Es un gusto estar aquí. En la previa me he dado cuenta qué es lo que hago. Me he encontrado con muchos y muchas colegas, amigos y amigas de distintas etapas de la vida. Así que hoy les vengo a contar un poco qué es lo que estamos haciendo en el proyecto HIF en Paysandú, en particular en cuanto a la reformulación y rediseño reciente, ya que luego de un diálogo muy fructífero con autoridades de gobierno, habiendo escuchado a la sociedad, atravesamos un proceso de reingeniería que ha rendido sus frutos y les voy a estar contando a la brevedad. Es realmente un gusto y un honor estar hoy frente aquí. Agradezco a las autoridades y al comité organizador del Congreso. Bueno, HIF es una empresa americana, ¿sí? Actualmente con proyectos en distintas partes del mundo, con distinto grado de desarrollo. En particular, desarrolló la planta de Haru-Oni, primera planta en el mundo en poder llevar a cabo el proceso completo de generación de gasolina sintética a partir de hidrógeno verde y dióxido de carbono de origen biogénico. Actualmente tenemos proyectos en desarrollo en Brasil, en Chile, en Estados Unidos, en Australia y en Uruguay. En particular, el proyecto de HIF en Paysandú es extremadamente relevante en al menos dos aspectos. Por un lado, se enmarca en la política nacional de lo que es la segunda transición energética, en la transición hacia la descarbonización, y por otro lado, bueno, forma parte de la visión a largo plazo de la empresa de descarbonizar el planeta utilizando infraestructura ya existente. Los principales accionistas de HIF son AME, una empresa chilena de generación de energía que opera en Chile y en Perú, EIG, un fondo de inversión en infraestructura, Porsche, reconocida marca de fabricación de automóviles y líder en sostenibilidad, y Idemitsu, una de las refinerías y distribuidoras de hidrocarburos más grandes de Japón, JOGMEC, que es el Estado japonés a través de la Agencia de Seguridad Energética, Mitsui Lines, una de las flotas mercantes más grandes del mundo, Baker Hughes, una empresa de ingeniería, y Gemstone, un fondo de inversión americano. ¿Cómo es nuestro proyecto? El proyecto de HIF en Uruguay ha atravesado esta reingeniería, pero se mantienen los números tanto en el monto de inversión como en el objetivo de empleo y de aporte a la economía nacional. El primero de los módulos, el proyecto está dividido en 4 fases o 4 módulos. El primero de ellos se planifica para generar una producción de 150.000 toneladas al año. El potencial total va a ser de 1.000 megawatts de electrolizador, pero el primero de los módulos va a ser algo menor, con 150.000 toneladas por año, y se está actualmente negociando con UTE la provisión de energía para este primer módulo. Como generación adicional, vamos a desarrollar dos parques de energías renovables que también van a ser modulares en fases. El parque eólico Elena, ubicado en el centro del departamento, al sureste de la localidad del Eucalipto, en el centro del departamento de Paysandú, compuesto por 3 fases, digamos, de 377 megawatts, destinada a la electrólisis para las fases sucesivas, los trenes 2 a 4 de la planta. También estamos desarrollando el parque solar fotovoltaico Lucía, de 921 megawatts en total, en 3 fases de 307 megawatts.
Y también estamos o hemos desarrollado un sistema de transmisión con dos componentes. Por un lado, la conexión al sistema interconectado nacional a través de la subestación San Javier, en una línea de aproximadamente 50 kilómetros, y otra línea de aproximadamente 110 kilómetros que va a conectar los parques de renovables con la planta de combustibles ubicada a 15 kilómetros de la localidad de Constancia, al norte de la ciudad de Paysandú. Aquí vemos la ubicación relativa de los distintos componentes del proyecto. Vemos la planta de Alur, ubicada al norte de la ciudad de Paysandú, la planta de GIF, ubicada a pocos kilómetros, la subestación San Javier al sur y la línea de alta tensión que nos conecta, perdón, y la ubicación de los dos parques de renovables en el centro del departamento, así como la línea de transmisión que los une con la planta de combustibles de GIF. Bueno, como les mencionaba, y fue mencionado en el correr de la mañana, hemos atravesado un proceso de diálogo con las autoridades de gobierno, con la sociedad en general, y nos hemos dado cuenta que, digamos, a través de un esfuerzo de reingeniería, incorporación de nuevas tecnologías, hemos podido optimizar distintos procesos y modificado, entre otras cosas, el layout y reducido el footprint o área ocupada por la planta. A través de estos procesos hemos logrado reducir un 35% la superficie de la planta, aumentando a su vez un componente esencial del proyecto, que es la servidumbre o reserva ecológica que rodea la planta en ese kilómetro y algo que nos separa del río Uruguay y en la parte sur, pasando de 160 a 260 hectáreas con un aumento del 60%, y esto implicó a su vez una reducción del 70% del área de monte potencialmente afectado. La reingeniería, además de incorporación de nuevas tecnologías, implicó un cambio en la lógica. Los trenes de producción habían sido diseñados inicialmente en forma lineal y actualmente pasaron a un sistema de cuadros o de tableros. Requirió también cambios en la disposición, diseño, cambio de altura en algunos elementos puntuales. Se reubicaron los flares o antorchas hacia el sector noreste del padrón suburbano industrial, esto es la zona más alejada del río Uruguay. Se realizaron ajustes, se modularizaron distintos componentes de la planta para facilitar lo que es la fase de construcción, y se reubicaron ciertas áreas de almacenamiento. Todo esto redundó en como les mencionaba, en una reducción de la superficie y en un desplazamiento de las estructuras hacia el noreste del padrón suburbano industrial recientemente aprobado. En lo que tiene que ver con el suministro de dióxido de carbono de Alur, como ustedes pueden ver en la imagen, aquí el norte está hacia la izquierda, disculpen si giré la imagen, era por un tema de visibilidad. Vemos que hay dos sistemas de ductos. Por un lado, el ducto que conecta la planta de Alur con la planta de combustibles de GIF, que va en dos sentidos. Desde la planta de Alur se hace llegar el dióxido de carbono a la planta de GIF, y desde la planta de GIF se hace llegar el producto final a la planta de Alur. También hay otro ducto que, si bien llega a la planta de Alur, continúa para generar la conexión con el colector industrial. Se trata de agua previamente tratada y llevada a temperatura ambiente, garantizando el cumplimiento con todos los estándares nacionales y utilizando infraestructura preexistente como ese colector industrial que descarga varios kilómetros al sur de la ciudad de Paysandú. Hoy nos encontramos iniciando el proceso de evaluación de impacto ambiental, de acuerdo al marco legal uruguayo. A principios de julio se aprobó la adenda al decreto de recategorización y por lo tanto se dio por finalizado y aprobado el proceso de recategorización de uso del suelo, y hemos presentado la comunicación del proyecto y por lo tanto al Ministerio de Ambiente, y por lo tanto se ha dado inicio al proceso de evaluación de impacto ambiental muy recientemente. Y los próximos pasos contemplan efectivamente el desafío de llevar adelante la construcción de la planta.
y la construcción, a su vez, de los parques renovables. Para ello debemos finalizar la ingeniería en lo que resta de este año, la ingeniería básica terminada para principios de 2025, y esperamos la aprobación ambiental a mediados del año próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Quería aprovechar a hacerte una consulta para que ampliaras en algún sentido. Estuviste mostrando desde el punto de vista de generación, de localización, de las líneas de transmisión. Me gustaría si podrías comentar algo en cuanto a la logística de transporte de los productos terminados hacia el sur, hacia Montevideo. Si se va a utilizar en definitiva el ferrocarril, se va a utilizar la vía fluvial o se van a utilizar algunas soluciones mixtas para el transporte de los productos terminados. Muchas gracias, Ignacio. Sí, efectivamente, el proyecto contempla el transporte de producto final utilizando infraestructura ferroviaria preexistente. Requiere reacondicionamiento en algunos puntos, pero incluye también la utilización del ferrocarril central, utilizando parte de lo que es la capacidad ociosa que tiene actualmente, para llegar así al puerto de Montevideo. Bien, muchas gracias, Pablo. Vamos a obviar otra ronda de preguntas, a ver si recuperamos algunos minutos, que siempre luego del almuerzo quedamos atrasados. Y bueno, agradecerles, pido un aplauso para ellos.